Bueno, buenas noches a todos. Les vamos a pedir por favor que si pueden silenciar los micrófonos. Y bueno, desde la Asociación Abogados Unidos por la Justicia, vamos a comenzar hoy con la primera jornada de Derecho de Familia. Eh, bueno, tenemos la suerte y el honor de tenerlo al doctor Federico Notrica, que va a estar exponiendo sobre el trámite de divorcio. Bueno, la legitimación, los requisitos, un montón de cuestiones que se plantean con nuestro nuevo Código Civil, sancionado en agosto del año 2015. Bueno, nada, no me queda mucho más que agradecerle a Federico una vez más la posibilidad de estar con nosotros, bueno, de tener este salto de calidad con él, que bueno, con todo lo que sabe y lo comprometido que está con el derecho de familia. Y bueno, agradecer también a la gente de Nova Docta que nos permite utilizar este espacio para brindar las charlas de la manera que lo hicimos el año pasado. Así que bueno, no mucho más. Cualquier cosa en el chat pueden ir poniendo algunas cuestiones que se vayan suscitando. Bueno, y ahora lo dejo al doctor ya que comience, que va a estar muy bueno lo que tiene para contarnos. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, buenas a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación, Pablo. Gracias a Abogados Unides. Gracias a la Fundación también que nos asiste con todo esto informático. Y bueno, gracias a ustedes por estar. Nada, 8 de la noche siempre es como, ¿no? Tarde, pero 75 personas, así que garra, es marzo, estamos como frescos todavía. Así que buenísimo. Y bueno, vamos a hablar hoy de divorcio, como los que me conocen y los que no, ya se habrán dado cuenta que hablo muy rápido, así que con confianza, díganme que vaya más lento en caso de que vaya a las chapas, ¿no? Bueno, yo voy a compartir un PowerPoint que después se los paso, no hay ningún problema, yo se lo dejo a los chicos y después lo pasan, no hay ningún problema, así no tienen que ni sacar fotos, ni copiar, ni nada, así que después yo se los dejo sin problemas. Dicho esto, comparto pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea un poco es ver el proceso de divorcio, pero más allá de algunas cuestiones de proceso, los efectos. Porque, como ustedes saben, el proceso de divorcio hoy es como bastante simple, no era como antes, que teníamos toda esta cuestión de ver si era una causal subjetiva, con culpa de uno, de ambos, si era objetiva, si se cumplían los plazos, que además se iniciaba una demanda, ¿no? Y la contestación de demanda y se abría prueba, y alguien que quizás nunca nos había visto en la vida, seguramente fue esa la jueza que iba a resolver, nos iba a empezar a indagar sobre cuestiones tan íntimas y tan personales de lo que significa tomar la decisión de divorciarse para ver si esas causales, esas razones eran suficientes, por lo cual era todo un delirio, ¿no? De hecho, yo siempre me acuerdo un fallo del 2014 de la Cámara Nacional, de la Justicia Nacional, donde las partes habían iniciado, el señor había iniciado el divorcio por causal de subjetiva de injurias graves, y la señora había reconvenido la demanda por causal de adulterio. Proceso, imagínense, injurias graves, adulterio, 5 años de proceso abierto a prueba, para que el juez de primera instancia diga ni el actor ni el demandado han probado las causales, por lo cual no los divorció. Esa era la sentencia. Las dos partes apelaron la sentencia y la Cámara apelaron diciendo que está bien, no probamos, pero hace más de 3 años que estamos separados de hecho, porque vamos 5 años de proceso, y esos 5 años no convivimos, y mucho antes tampoco. Por lo cual, si no se probaron las causales, al menos divórciennos por la causal de separación de hechos y voluntad de unirse. Y va a la Cámara Nacional, y la Cámara le dice, no podemos divorciarlos, porque si ustedes no plantearon eso en la demanda, pues entonces inician un nuevo proceso. Entonces la gente, obviamente que la sentencia fue primera instancia 2014, la Cámara 2015, creo que marzo, agosto habrán iniciado un nuevo proceso sin mucha, ¿no? Sin mucha cuestión, porque era nada, no hace falta decir nada más que tener ganas de divorciarse. O sea, y esto está basado claramente en un principio de libertad ni hablar. Pero para antes de llegar al divorcio tenemos que estar casados, casadas, porque si no, no vamos a llegar nunca a un divorcio, ¿no? Sabemos que solamente se pueden divorciar los matrimonios, las personas que contraen matrimonio, no así las uniones confidenciales. Lo digo porque también he visto, no importa dónde, porque no vamos a decir nada, esas animaladas que pasan en la justicia a veces, que en una unión confidencial fueron divorciados los convivientes, ¿no? Y tuvieron los efectos de, por ejemplo, liquidar la comunidad de bienes como si fuese un matrimonio. Ni los abogados intervinientes, quizás sí, y les convenía hacerlo así, ni el juzgado se dieron cuenta de esta situación, y pasó. Bueno, no importa, pero la única persona que se puede
Divorciar es la persona que está casada, no en unión convivencial. Dicho esto, acá tenemos, obviamente, como sabemos, diferentes formas de celebrar matrimonio. En realidad, una sola de celebrar matrimonio, pero compuesta por diferentes personas, ¿no? Puede haber un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, o como sea, ¿no? Personas no binarias. De hecho, y no por el poco tiempo de esta charla, no quería meterme, pero ¿qué pasaría si fuesen más de dos? Porque hay algunos fallos, no en Argentina, pero sí en Colombia, otro en Canadá, que plantean la posibilidad de un matrimonio entre tres. Acá aún no se planteó. Pero ¿qué pasaría, no? Porque era impensado antes del 2010 por ahí pensar en un matrimonio de dos personas del mismo género. Y hoy, ya después de 11 años, no hay un tema con esto, por lo menos presumo que no debe haber un tema. Y no estamos pensando en tres, pero de repente podría pasar. Digamos, ¿cómo uno se pararía frente a esa situación, no? Pero sí es cierto que la mirada del matrimonio también tiene una cuestión, ¿no?, de género. Y por eso digo, ¿por qué estas dos fotos? Porque son bastante paradigmáticas. Las invito a poner en Google matrimonio, y cuando empiezan las imágenes más cómicas, siempre el que la está pasando muy mal es el hombre, ¿no? Al contrario de lo que suele suceder en los expedientes judiciales, donde quien la pasa mucho peor por las cuestiones de violencia, de dependencia económica y demás, son las mujeres. Por lo cual miren también cómo la sátira o el internet y todo empieza a, culturalmente, a, digamos, reflejar lo que hoy estamos tratando de construirnos, ¿no? Y empezar una sociedad más igualitaria. Por eso, como siempre se habla en violencia del campo algodonero, ¿no? El famoso fallo del año 2009 de la Corte Interamericana, ese famoso fallo, ¿no?, sobre cuestiones de violencia de género y de femicidio, ¿no?, en México, la Corte dice: la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Por eso los dos principios fundamentales a la hora de pensar el matrimonio, independientemente de cómo esté formado ese matrimonio, si por dos hombres, si por un hombre y una mujer, si por dos mujeres, son los dos pilares constitucionales convencionales por excelencia casi, que son el principio de libertad y el principio de igualdad. Uno tiene ganas de casarse, se casa. Y si tiene ganas de divorciarse, se divorcia. No tengo que ir a decirle a nadie por qué. Siempre hay motivos, pero que esos motivos no sean jurídicos o judiciables, mejor dicho. ¿No? Uno lo charla con la familia, lo charla con los amigos, lo charla en terapia, no lo charla con nadie, pero una vez que llega a tribunales ya está divorciado, porque ya no tiene más ganas de estar ahí, con lo que cuesta divorciarse, digo, ¿no? No solamente económicamente, sino tomar la decisión. Y un principio de igualdad, obviamente, tratar de, esta igualdad formal está siempre, pero la igualdad real a veces no suele suceder. Por eso, digamos, pensando en esta idea de analizar el matrimonio y también el divorcio desde una perspectiva de género o de una conciencia de género, tenemos que partir de que las relaciones de familia, ¿no?, tienen siempre esta cuestión de un presupuesto de igualdad que va a impactar en la autonomía de la voluntad. Y ese impacto de la autonomía tiene como presupuesto el derecho a una vida sin violencia. Y esto es central, que no lo vemos. O sea, Pablo lo conozco, trabajamos en el Poder Judicial y fuera de familia, y vemos todos los días cuestiones de violencia dentro de las familias, independientemente si es matrimonio, si es unión convivencial, si es noviazgo, todos los días cientos. Entonces este presupuesto de vivir una vida sin violencia es central. Y cuando uno analiza que este divorcio o este proceso de divorcio se ve modificado en el código, tiene que ver, entre otras cuestiones, con esta cuestión, con esta situación, de que si uno le pide a la gente que vaya a probar y sacar trapitos al sol durante años, eso recrudece. Y eso no ayuda a nadie, especialmente a las personas que son víctimas. No solamente las mujeres, también algunas veces los varones, sino los niños y las niñas que forman parte de esta familia, y la familia ampliada ni hablar, porque todo el mundo sufre, todo el mundo la pasa mal, nadie sale feliz con una sentencia de divorcio, sale relajado por ahí después de muchos años de proceso. Hoy el código ha planteado una cuestión diferente, y hoy lo único que importa es tener ganas de divorciarse, por no hacer lo que se puede a veces, pero plantear este escrito de petición de divorcio. Ya no hablamos de demanda, y la sentencia, más allá de estar notificada la otra parte, dictar sentencia de divorcio. Ahora vamos a ir al proceso. Pero para llegar, como yo les decía, teníamos este camino de matrimonio, ¿no?, que se fue visto modificado con el matrimonio civil, obligatorio, después con la introducción del divorcio, vincular en ese momento la ley de matrimonio igualitario y esta incidencia que trae el Código Civil y Comercial a la hora de pensar un matrimonio en condiciones de libertad e igualdad, pero además un matrimonio que puede finalizar de una manera diferente a cómo se planteaba en el divorcio, en esa famosa ley de 1987.
Y ni hablar que Argentina ha sido pilar del famoso matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo género, porque fue el país número 10 y el primero de Latinoamérica en que sancionó matrimonio igualitario, que ya vamos más de 29, me quedó corta esta filmina, pero que vamos 32 países, me quedaron algunos más que se han incorporado estos últimos tiempos. Pero a contrario de eso, pensando en esta idea de libertad y igualdad, tenemos que ver que el mundo es uno, y en ese mundo, que no entramos todos y todas, porque miren lo que pasa acá, tenemos un montón de países donde ser homosexual tiene pena de muerte o prisión perpetua, por lo cual, y son un montón de países. Entonces, como de un lado del mundo pareciera que los derechos se van ampliando, desde el otro lado del mundo los derechos no se amplían. Entonces, digamos, eso también hay que decirlo porque, digamos, en este mundo entramos todos, lo importante es que el derecho nos deje entrar. Y si el derecho no nos deja entrar, pues estamos fuera. Y toda esta gente que está en esta lista de países está fuera. Entonces es un problema. Ni hablar, ¿no?, con el derecho de las mujeres en muchos países islámicos que también sufren vulneración a sus derechos más personalísimos o más íntimos. Pasando ya al divorcio, ya estamos casados, casadas, y sabemos que una de las causas de disolución del matrimonio es el divorcio. Que ya no decimos más divorcio vincular, sino que es divorcio a secas. Uno sigue viendo en los escritos o algunos libros, algunos escritos, ¿no?, judiciales o sentencias o libros que hablan divorcio vincular. Ya no es más divorcio vincular, es divorcio a secas. Obviamente la muerte es otro de las causales de disolución y la ausencia de compensación de fallecimiento. Pero hoy vamos a ver el divorcio. Y claramente, esto que yo les venía diciendo, el paso del divorcio causado al divorcio incausado, tiene que ver también con, esperen que me está apareciendo, ahí está, que de 3 personas que quieren entrar, ahí está, perdón. No solamente con digamos, proteger la intimidad de las personas para no tener que ir a ventilar los motivos de por qué se quieren divorciar, sino también reducir la conflictividad, como les decía, pero también descongestionar el Poder Judicial. Sabemos que está abarrotado. Y incorporar, con la cantidad de divorcios que tenemos, procesos ordinarios o sumarios, pero sobre todo ordinarios, que son eternos, para llegar a una conclusión que es divorciar a la gente cuando lo que tenemos que hacer es hacerlo rápido, es innecesario. Peleemos no por otra cosa, pero no por querer terminar un vínculo, porque nadie puede estar obligado a estar con otra persona, por este pilar de la libertad. Entonces, por eso me parece que una de las cuestiones que después de 6 años de Código Civil y Comercial, casi 7, se perdió, porque hay tantas cuestiones tan modernas, tan contemporáneas, tan novedosas, que el divorcio pasó como un segundo plano. Pero de hecho, en el día a día, esto es un gran avance. Un gran avance. Evitar que la gente siga recrudeciendo sus problemas luego de tomar las decisiones que toman de terminar su vida en común con el otro, con la otra. Además, evitar cuestiones probatorias que son eternas y que muchas veces, como pasan dentro de la vida privada de familiares, es muy difícil de probar, y que además expones no solamente a tu familia, sino a tus amigos, que eran amigos de los dos, pero que ahora van a dejar de ser de uno y van a ser solo de uno, porque obviamente van a hablar pestes del otro. Entonces también todo eso termina generando conflictos afectivos, que no están buenos. Y además intentar, que es lo que intenta el código, la autocomposición y el cumplimiento de esos convenios y de esos pactos que la gente lleva adelante. Que vemos que hay claramente un camino al andar, que se hace camino al andar de autocomposición, pero que obviamente que hay, como todos dicen, bueno, es como muy romántico pensar que toda la gente va a conveniar sus conflictos o a llegar a un acuerdo. Bueno, hay muchos que sí, y hay muchos que no. Y esos muchos que no, con este código, con el anterior, se van a seguir peleando igual. Digamos, la justicia no resuelve todos los conflictos de la gente porque hay conflictos que no son jurídicos, menos en estas cuestiones. Por lo cual, la justicia llega hasta un punto. Después uno tendrá que hacer terapia, tendrá que, no sé, otra cosa, pero que fuera de la justicia. Pero lo que nos importa es esto, cómo resolver los conflictos que sí podemos resolver. E intentar, siempre yo digo, no tirar nafta cuando los conflictos están difíciles, porque muchas veces se ve que la justicia, en vez de enfriar, tira nafta, y eso es lo peor que se puede hacer. Y los abogados y abogadas también, ¿no? Acá somos un sistema donde estamos todos y todas, ¿no? Primer tema que el código habla, que en realidad no lo habla en la parte de divorcio especialmente, sino que vamos a las reglas de los procesos de familia en el Código Civil y Comercial, como reglas, digamos, madres o padres de derecho de familia, están, a mi criterio, muy bien incorporadas en el Código Civil como piso mínimo, ¿no?, de cuestiones procesales. Habla de que el divorcio puede ser presentado bilateral o unilateral.
Pero en cuestión de competencia, si el divorcio se plantea bilateral, es decir, firmado, suscrito esta petición por ambos cónyuges, se puede iniciar en cualquiera de los domicilios de estas personas. En cambio, si el divorcio, la petición de divorcio es unilateral, es decir, la inicia uno solo, el juez competente es el del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor. El actor o la actora va a elegir, obviamente, qué le queda mejor, si va a ser el último domicilio conyugal o el del demandado, y obviamente el concurso y la quiebra, digamos, tiene ese famoso fuero de atracción para el divorcio, por lo cual va a ir a ese juez o jueza. Pero más allá de la competencia, lo que me importa es ver cómo se inicia y cuáles son las conflictivas, algunas ya superadas, pero vamos a ver las que no, o las que tienen más debate, de cómo iniciar el divorcio y qué es lo que se plantea más allá de estas cuestiones. El 437 del Código Civil y Comercial, que inaugura la parte de procesos de divorcio, habla de que el divorcio se decreta judicialmente, por lo cual seguimos teniendo un sistema de proceso judicial, es decir, o por lo menos más que procesos judiciales, que la gente se tiene que divorciar en el Poder Judicial, no hay un divorcio administrativo, que puede iniciarse a petición de ambos, bilateral, o a petición de uno, unilateral. Pero que sí o sí, para que esta petición, no hablamos de demanda, porque no hay una contradicción, no hay una contraparte, por lo menos en la petición de divorcio, que lo que yo quiero hacer es avisarle al otro que me voy a divorciar, o a la otra, que toda petición de divorcio debe, y esto es un debe, ser acompañada de una propuesta que regule los efectos. Porque el código lo que trata de poner en eje no es analizar el divorcio, sino lo que es intentar resolver los efectos que va a traer en esta familia que estas dos personas se divorcien. Es decir, ¿cómo se imaginan después del divorcio? Esto es lo que es la propuesta. Yo vengo a pedir mi divorcio de tal persona y lo que pienso es, bueno, yo que me voy a quedar con el cuidado de mis hijos necesito tanta plata de alimentos. Necesito quedarme con la atribución de la vivienda porque mis hijos viven acá. Además, tenemos 2 autos y yo uso uno y ella o él usa otro, entonces pienso que podemos quedarnos cada uno con ese auto. Y después vemos el tema de la liquidación de los bienes, porque tengo acciones, pero que en realidad, como los dos ganamos plata y trabajamos ahí, vamos a ver qué hacemos con eso. Pero lo voy a dejar para después. Esto es lo que uno, ¿no?, piensa cuando se va a divorciar. Y eso es lo que el código va a poner el énfasis, el eje, ahí. No en ver por qué uno se divorcia, porque eso no le importa a la justicia, no le importa a nadie. Eso tiene que quedar a la esfera íntima de las personas. Ahora bien, el tema es que puede haber en un divorcio bilateral, puede haber que además de las ganas de divorciarse, o las ganas, no sé si son ganas, pero sí, la decisión conjunta de divorciarse, puede ser que también se pongan de acuerdo en algunas cuestiones de estos efectos. Es decir, se van a poner de acuerdo en el cuidado de los hijos y en la atribución de la vivienda y en los alimentos. Bueno, si se pusieron de acuerdo, eso es un convenio que hay que, además de dictar sentencia de divorcio, homologarlo. ¿Sí? Pero puede ser que se pongan de acuerdo en algunas cosas nada más, y en otras no. Entonces ahí va a ser un divorcio bilateral, con un convenio para homologar parcial, y además propuesta de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, en compensación económica. Se ponen de acuerdo en alimentos, en cuidado, en atribución de la vivienda, ¿verdad? Pero ella pide compensación económica, 200.000 pesos, y él dice, no, para mí compensación económica no va. Bueno, en eso tendrán que hacer propuesta, o propuesta contra propuesta, o propuesta y no propuesta, uno puede decir, no, esto no, y tendrán que ver qué pasa luego. En una audiencia, por ahí en la audiencia no se van a poner de acuerdo, por lo cual quedará abierta ya la instancia judicial, y después ahí podemos ver cómo cada juzgado hace, si son incidentes, si son expedientes principales separados. Bueno, hay para todos los gustos. El código, obviamente, civil no lo va a decir, porque es una cuestión más procedimental que tiene que salir del código procesal. Pero sabemos que el código procesal no está en sintonía con el código civil. Por lo menos en 17 de las 24 o 18 de las 24 jurisdicciones que tiene la República Argentina. Hay 6 provincias que sí tienen código procesal posterior al Código Civil y Comercial, por lo cual regulan las cuestiones que tienen que ver con familia, diferente al proceso civil y comercial. Provincia de Buenos Aires está en ese camino, no sé qué va a pasar, está en pleno debate el anteproyecto, que se va a presentar en breve en la legislatura bonaerense, a ver si
es para mí, con deficiencias, un gran proyecto de Código Procesal Civil y Comercial y de familia, sobre todo por la parte de familia y sobre todo por introducir cuestiones que tienen que ver con la tecnología y cuestiones que tienen que ver con la celeridad y la agilidad de los procesos. Y a mi criterio, si hay algo buenísimo, que no sé cómo se va a implementar, y esto es para otra charla, pero no importa, se los digo, es crear la oficina de gestión judicial. Es decir, que los juzgados no tengan 20 personas cada juzgado, sino que los juzgados sean juez y secretario, jueza, secretaria, y que todas las demás personas trabajen para la oficina de gestión judicial, para evitar que cada juzgado haga lo que se le canta. Entonces hay una unanimidad de criterio que va a depender de la oficina de gestión judicial, y que el juez, jueza, secretario, secretaria van a estar solamente para las cuestiones que tienen que estar, que es que dictar sentencia. Que los jueces y las juezas no lo pueden hacer porque están todos colapsados de trabajo. En el mejor de los estados, vamos a decir, ¿no? Porque, como sabemos, en todos lados hay de todo. Cierro paréntesis, vuelvo al divorcio bilateral. Acá pueden estar solo de acuerdo en divorciarse, pero en ningún efecto. Por lo cual ahí pueden hacer, uno va a hacer una propuesta, el otro va a hacer otra propuesta, tendrá ahí el consejero de familia de la provincia o el funcionario que tome la audiencia en la justicia nacional, o depende en cada jurisdicción quién tome estas audiencias, intentar acercar a las partes para tratar de convenir algo, a veces se puede, a veces no. Y la última es que solamente haya una petición, pero ojo, porque el 438 te dice que toda petición debe estar acompañada de una propuesta. Entonces, para evitar que se rechace esa petición y elimine, uno tiene que decir por qué esa petición no va acompañada de una propuesta. Por ejemplo, porque no tenemos efectos para resolver. Por ejemplo, un matrimonio que no tiene bienes, no tiene hijos, bueno, si no tengo hijos, no tengo bienes, no voy a pedir compensación económica, pasamos nada más casados 6 meses y no construimos nada, bueno, solamente hay una petición. O que la gente no tenga necesidad de resolver los conflictos hoy. Entonces, como nos vamos a poner de acuerdo por fuera, porque vamos a seguir charlando, porque bueno, solo hoy es petición. Uno no puede decirle, no, como el código dice, debe acompañar, usted está obligado, obligada a resolver los conflictos. No, yo me quiero divorciar, y la justicia no me puede decir que no me va a divorciar. Ahora bien, ahí no hay tanto conflicto. El conflicto, perdón, una cosa, vuelvo, que cuando el 438 también dice que nada puede suspender el dictado de la sentencia de divorcio. Por lo cual, lo que intenta hacer el código es que la sentencia de divorcio salga primero, independientemente de lo que pase con los efectos. Es cierto que en la práctica pasa muchas veces que antes de dictar sentencia se fija audiencia, a ver si pueden acordar algo, después se fija otra audiencia porque están cerca, y se retrasa el dictado de la sentencia. Una cosa es retrasarlo a una audiencia en 2 semanas, o un mes, y otra cosa es retrasarlo 2 años, porque seguimos audiencia de audiencia de la audiencia, de que fijar, bueno, eso está mal, porque el código dice, la gente se quiere divorciar, hay que divorciarla rápido. Después vemos qué pasa con todo lo demás. Pero también, como digo, cada juez o jueza tiene su librito y al no haber un código procesal que tenga reglas claras respecto a esto, porque esto es bastante nuevo, si bien son casi 7 años en la justicia o en el sistema judicial es muy poco, de hecho, bueno, no importa. Ahora vamos al divorcio unilateral. Acá hay más conflictos, porque acá hay un otro que todavía no está enterado o enterada judicialmente, que su ex, o que todavía no su ex, no, que su cónyuge se quiere divorciar. Por lo cual acá lo que va a haber es una petición de divorcio unilateral, pedida por uno, y que acá lo único que queda es acompañar una propuesta, porque el convenio no va a dar nunca, porque el otro todavía no se enteró, por lo cual acá va a haber propuesta. ¿Cómo me imagino yo? Y elemento significa acompañar las partidas, acompañar recibo de sueldo, lo que quiera, escrituras, todo lo que sea de elementos que uno quiera acompañar, ¿no? La documental, digamos. Entonces, frente a esa petición más propuesta, que es un requisito de admisibilidad, como dice el 438, el juez o la jueza, la jurisdicción, va a dar traslado de esta petición y propuesta a la otra parte, y esa parte puede aceptar la propuesta. Entonces esa propuesta se va a convertir en un convenio regulador, porque se va a homologar ese convenio y sentencia de divorcio. Ahí la gente
debiera nunca pasar por tribunales. Esa es la idea. Se divorcian, acordaron todo, el juez o jueza dicta sentencia de divorcio, homologa el acuerdo y se termina el problema. Puede ser otra cuestión, petición unilateral, propuesta, traslado, y el otro, o la otra, haga una contrapropuesta. Entonces ahí lo que correspondería hacer es sentencia de divorcio, audiencia para tratar de acordar, lo que se acuerda se homologa, lo que no se acuerda, vía judicial abierta para iniciar procesos por separado del divorcio. Y la tercera es la petición unilateral con la propuesta, traslado a la otra parte y que la otra parte no acepte nada. Entonces acá lo único que puede hacerse es dictar sentencia de divorcio. Todo lo demás, si la otra parte no acepta, nunca se puede convertir en un convenio, porque para que haya un convenio tiene que haber dos voluntades, y acá hay solo una. Acá no hay tanto conflicto. El conflicto sucede, a lo que vemos por lo menos en la jurisprudencia, es cuando uno inicia el divorcio individualmente, hace la propuesta, se le da traslado y el otro nada dice. El otro no se presenta, no acompaña, no va a la audiencia, se notificó, pero no dice nada. Entonces, ahí empieza una discusión bastante fuerte que se da en la doctrina y también se da en la jurisprudencia, que es uno de los pocos conflictos que tiene el proceso de divorcio, es ¿qué hacemos con ese silencio? ¿Se dicta sentencia de divorcio? La respuesta claramente es sí, porque el otro se notificó. Sabe que ahí su cónyuge inició la petición de divorcio. Por lo cual, sentencia sí. Ahora, ¿qué hacemos con la propuesta? ¿Se homologa esa propuesta porque el otro guardó silencio? ¿No se hace nada? Bueno, hay que ir al 263 del Código Civil y Comercial, que dice que no hay obligación de contestar. Entonces, que no se puede tomar como un sí el silencio. Entonces, vamos a ver qué hizo la jurisprudencia frente a esto. Este es un caso de la Justicia de La Plata, provincia de Buenos Aires, del 2019, donde, esperen, que ahí voy. Ahí está. Que la señora promueve la acción de divorcio por presentación unilateral, acompaña la propuesta, se corre traslado y miren el despacho del traslado. Porque esto tampoco es cierto que uno va haciendo camino al andar y que como el código era nuevo, uno empieza a hacer. Entonces, ¿qué le dice la jueza? Traslado por 5 días, haciéndole saber que el silencio importará la aceptación de la propuesta, por lo cual está obligando a contestar. Falla la primera notificación, nueva cédula con habilitación de vida ciudadanas inhábiles, va a responsabilidad de la parte actora, por lo cual se le deja una copia en la puerta de acceso del edificio donde vive el señor, no del departamento, sino del edificio. El señor no se presenta, se le da por perdido su derecho a contestar demanda, que tampoco es una demanda, porque no tenía nada que contestar. Él podía contestar la petición, pero no la propuesta, pero no la petición. Y se presenta el señor un tiempo después, denunciando que esa cédula fue entregada tardíamente por una vecina de su edificio y manifiesta su disconformidad con la propuesta que había hecho su esposa. ¿Qué hace el juez de primera instancia? La jueza de primera instancia. Dicta sentencia de divorcio y homologa el acuerdo. El no acuerdo, en realidad. Porque acá el señor estaba diciendo que no estaba de acuerdo, pero frente al primer despacho que le decía que el silencio iba a importar una aceptación, pues entonces le dijo, usted no dijo nada, aceptó. El señor apela a esta situación. Esta situación similar pasó en la provincia de Buenos Aires, también en la jurisdicción San Martín, igual, casi al mismo tiempo, y se agravia por esa homologación. Entonces va a la Cámara, y la Cámara le dice, ojo, porque el 438 lo que me dice a mí es que la propuesta que se debe acompañar una propuesta, y que esa propuesta deberá acompañar los elementos en los que se funda, es decir, la prueba documental. Muy bien. No hace manifestación alguna sobre el caudal económico del alimentante, nada sobre el nivel de vida, nada sobre el cuidado personal que ejerce sobre los pibes, no sobre un plan de parentalidad. Todo eso son expresiones unilaterales de la actora. Por lo cual, decir que todo lo que la señora dijo es real, estamos violando un principio, digamos, básico del proceso. Entonces dice, el ejercicio de las facultades ordenatorias, y también es una decisión rara, la señora juez de grado debió tomar medidas de oficio a fin de la acreditación o prueba de los extremos denunciados. Ojo con esto, y a indagar sobre la posibilidad de un acuerdo cumplible. El juez o la jueza tiene que
actuar de oficio ante una petición y una propuesta de divorcio? Yo entiendo que no. Porque la gente puede patear para después. Una cuestión es que sea, por ejemplo, alimentos a los procesos de alimentos donde nadie acompaña a prueba. Bueno, de oficio, como es una cuestión de asistencia para los niños, de oficio uno puede decir, bueno, a ver, mando un oficio al laburo del tipo, no sé, algo, ¿no? Al banco central a ver si tiene cuentas, algo. A la tarjeta de crédito a ver si gastó. Si tengo una situación, un abrigo, que vamos a ver en la clase no sé cuándo, pero dentro de poco, un abrigo, también de oficio yo puedo producir prueba, porque obviamente uno tiene que, digamos, proteger a los más vulnerables, en este caso a los niños y niñas. Digo, pero acá, que la jueza empiece a indagar cuando es un proceso solo de divorcio, me parece que no es el lugar. Pero más allá de esto, la Cámara le dice, ojo con el nuevo rol del juez o jueza en el proceso de divorcio. Se ha readecuado. Lo que tiene que hacer es un control de legalidad del pacto. Y cuando no hay pacto, procurar una conciliación en la audiencia. Entonces, si no hay acuerdo, pues entonces no puedo homologar. Entonces, lo que está diciendo la Cámara es revocar la homologación porque no hay voluntad de ambos. Pero era mucho más fácil resolver esto. Vamos a ver lo que hace la justicia en Esquel. Acá la jueza de familia de la provincia de Chubut, en 2016, tiene un caso parecido, pero acá lo único que tienen es un único bien. No tienen hijos, nada más. La cuestión va a recaer en un solo bien. El señor no compareció al proceso, no se expidió respecto de la propuesta formulada por la señora. Entonces, ¿qué hace la jueza? Algo mucho más sencillo, que empezar a indagar, que el nuevo rol del juez, coincido con todo, pero me parece que este es el punto. Ir al 263 del código. Y la norma muy claramente indica que el silencio no implica reconocimiento, al menos que haya una obligación de expedirse por ley. Y en el divorcio, la ley no te obliga a expedirte. Por lo cual, dice la jueza de Esquel, la actitud asumida por el señor no puede valorarse como asentimiento de la propuesta efectuada por la señora para su homologación. Por lo cual, tendrán que resolverlo después. Lo único que voy a hacer es dictar sentencia de divorcio. Este caso tiene otro conflicto que vamos a ver en un rato, porque no era nada simple, ¿no? Pero esto es la solución más acorde y que casi la jurisprudencia y la doctrina hoy están casi unánime, pero genera conflictos. Uno de los efectos del divorcio es, primero, que uno puede, como decíamos, acordar, ¿no? Y otra vez dice también que el convenio regulador debe contener, y este sí fue un conflicto que en los primeros tiempos del código ha traído mucho debate. Porque es cierto que el 438 cuando habla de debe, dice debe acompañar una propuesta para la admisibilidad de la petición de divorcio. Ahora bien, cuando vemos el convenio regulador, no les voy a contar toda la cocina de este debe, porque estaríamos 3 horas, pero el día que se sancionó el código en el Poder Legislativo, o sea, el día que se aprobó en diputados como segunda cuestión, porque primero fue Senado, después fue diputados, el primer día, me acuerdo una catarata de mails que decía el 439 está mal. Ninguno se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque este debe tiene que leerse como un puede. Porque si uno no está obligado a resolver todo, entonces no me puede decir que debe contener la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, la compensación económica, el ejercicio de responsabilidad parental, la prestación alimentaria. No estoy obligado a resolver todo. Entonces eso era un convenio regular. Puede contener cuestiones, y miren cómo es un puede, que el párrafo siguiente dice lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que se propongan otras cuestiones, por lo cual es enumerativo, no es taxativo, es enunciativo. Muy bien. Ahora, este debe trajo un montón de conflictos. Al principio, porque y en algunos juzgados sigue pasando, porque te dicen, no se expidió respecto de la compensación económica. Hasta que no se expida, entonces no doy traslado de la petición. No, bueno, no sé que voy a pedir de compensación. Es más, el código te da 6 meses, por lo cual, después del dictado de la sentencia, firmen, ¿no? Bueno, yo digo hoy que no voy a pedir compensación, entonces ya estoy renunciando, se me cae ese plazo de 6 meses. Si digo que voy a pedir 10.000 pesos de cuota alimentaria para mis hijos, después no puedo pensar que puedo 30.000, o sea, es como raro que esto sea un debe, pero es lo que dice el código. Por suerte, la justicia, en su gran mayoría, empezó a interpretar, porque la doctrina ha hecho un trabajo bastante fuerte, casi unánime también,
de que esto es un puede. Por lo cual, cuando sea el 439, ustedes no estén obligados como abogados y abogadas a poner todo en esta propuesta, porque puede ser que algo no tengan ganas de poner. Sobre todo, las cuestiones patrimoniales, que muchas veces se acuerdan en una escribanía para evitar pagar tasa de justicia. Y eso se hacía antes, y eso se sigue haciendo hoy. No es que el código te obliga a resolver todas las cuestiones dentro del proceso de divorcio. Por lo cual, si algún juez o jueza le dice, le falta enumerar tal cosa, dígale, el 439 no es debe, es puede, la doctrina dice todo esto. Van a encontrarlo muy fácil. Dicho esto, el gran problema, o uno de los grandes problemas que tiene el proceso de divorcio, es con el efecto de cuándo se encuentra disuelto el matrimonio. Porque es cierto que uno sale la sentencia y la sentencia extingue el matrimonio. Muy bien, pero esa sentencia puede tener efectos retroactivos a otro momento. Y ahí viene el problema. Que no va a ser un problemón cuando el divorcio sea bilateral o unilateral, porque 480 regla, como regla quiero decir, porque establece esta regla, que es que si el divorcio es bilateral, la sentencia va a tener efectos retroactivos al día de la presentación de la petición de divorcio. ¿Por qué a ese día? Porque ambos ya están en conocimiento, porque iniciaron los dos juntos el divorcio. Y en cambio, si es un divorcio unilateral, al momento en que el otro o la otra se notifica de esta petición. ¿Sí? Que es cuando queda consolidada que las dos partes se enteraron de este divorcio. Ahora bien, el 480 establece una excepción a esta regla, que es qué ocurre si a esta petición de divorcio fue precedida por una separación de hecho. ¿Qué es lo que pasa en el 99,9% de los casos? ¿No? Que la gente se inicia el proceso de divorcio hoy, pero ya no vive más juntas hace 6 meses, 1 año, 3 años. Tomaron su tiempo para resolverlo judicialmente. Porque muchas veces, sabemos, lo afectivo no va de la mano con los plazos judiciales, por lo cual uno hace todo, una introspección y se reacomoda y después se inicia el divorcio. Bueno, esos 2 años, 3 años, ¿qué dice el código? El código dice, esta es la regla, pero si hay una separación de hecho previa, la sentencia se puede retrotraer a la fecha de la separación de hecho. Y ahí es donde empiezan los conflictos de esta cuestión. Porque puede ser que ambos cónyuges estén de acuerdo en la fecha de separación de hecho, que digan, nos separamos el 3 de noviembre del 2017. Listo, no hay duda. Los dos dijeron eso, lo presentaron en el convenio regulador, lo presenta uno en la propuesta y el otro dice, sí, es cierto, nos separamos en esa fecha, le pifian por 3 o 4 días, digo, no importa. Salvo que en el medio haya pasado algo muy importante, digamos, por ejemplo, la adquisición de un bien. Que ninguno de ellos diga nada, si hubo o no hubo una separación de hecho, o que digan que hubo una separación de hecho y no digan cuándo fue, ninguno, aplicamos la regla, bilateral, momento de la presentación, unilateral, fecha de notificación. Ahora, el problema es, si uno dice una fecha y el otro dice otra fecha. Y ahí estamos en un problema. Porque esta fecha va a decir cuándo el divorcio va a empezar a correr o cuándo se resolvió, o se disolvió, mejor dicho, el matrimonio, y eso significa que los efectos van a empezar a correr desde ese momento. No se va a retrotraer la cuota alimentaria, no se va a retrotraer la compensación económica. Lo que digo es que si entre la separación de hecho y el momento de la petición adquirieron bienes, esos bienes no van a ser gananciales. Por lo cual, vamos a tener un conflicto. O sí gananciales, pero no van a participar de esos no se van a partir esos bienes. Por lo cual, ahí tenemos un conflicto. Y obviamente, cuando vamos a la jurisprudencia va a poner el foco en estos casos donde hay alguna cuestión patrimonial que se resolvió en el tiempo entre la separación de hecho y la petición de divorcio. Entonces, si no está, la pregunta que nos podemos hacer, 2 preguntas que nos podemos hacer es, si no están de acuerdo en esta fecha de separación de hecho, ¿corresponde que se dicte sentencia de divorcio? Y todos me van a decir, sí, porque nada puede frenar la sentencia de divorcio. Yo estoy en esa posición. Ahora, la pregunta es, ¿se puede dictar una sentencia de divorcio sin fecha? Porque cuando vas a escribir te van a decir, ¿desde qué fecha? Decir, no, no tengo fecha, porque no nos pusimos de acuerdo en la fecha. Yo digo 2015 y ella dice 2017. Bueno, estamos en un conflicto. Obviamente que el registro civil lo que tiene que hacer es inscribir, porque si un juez o jueza le manda inscribir, el registro tiene que inscribir. Que se arreglen ¿cómo? Que pongan un signo de pregunta, que lo dejen vacío, o que pongan A, B, C, no sé, pero que tienen que inscribir, tienen que inscribir. La gente está divorciada. Ahora, peleemos desde cuándo. Y eso va a ser cuestión de prueba. Porque obviamente yo voy a decir octubre de 2015.
Y Pablo, que era mi ex cónyuge, va a decir, perdón que te use de ejemplo, pero sos la única persona que veo, Pablito, septiembre de 2017. Bueno, yo tendré que probar que fue 2015 y él tendrá que probar que fue 2017. Prueba, amplitud probatoria, testigo, prueba documental, un contrato de alquiler que yo alquilé para vivir ahí, me fui, entonces es obvio que yo ya no vivía con él, tío, lo que sea. ¿Sí? Y probar. Si no se prueba, no existe. Ahora bien, ¿qué pasa si, digamos, qué pasa si uno decide que, que tomemos la fecha de separación de hecho denunciada por uno porque el otro no dijo nada? Porque podemos estar en la del silencio. Uno no tiene obligación de decir nada. Pero bueno, si uno dijo una fecha y el otro no dijo nada, va a haber una posición como dos posiciones muy desencontradas. Una que va a decir, bueno, que la determinación del momento al que se retrotraen los efectos extintivos del régimen de comunidad se derive del proceso de liquidación, porque lo que dice una parte de la doctrina es, ¿la fecha para qué me sirve? Solo para las cuestiones patrimoniales, vayan a pelearse a la liquidación de los bienes. Acá ya no me importa. Y la otra postura doctrinaria dice, bueno, que se retrotraigan la fecha a la que manifestó quien peticionó el divorcio. Y las dos terminan siendo injustas en algún punto. La verde, la segunda, termina siendo injusta porque no hay una obligación de contestar, como dice el 263, por lo cual estoy metiendo un efecto de divorcio, que tiene que ver con lo patrimonial, a alguien que no tenía obligación de contestar y no hizo ejercicio de su derecho de contestar, pero no tenía obligación. Y en cambio, en la otra, a quien denunció, fecha de separación de hecho, lo estamos obligando a hacer un nuevo proceso de divorcio, un nuevo proceso, perdón, para resolver esta cuestión que el otro, por negligencia, por falta de interés o por lo que sea, no contestó. Acá yo les digo las dos posturas de la doctrina, ¿no? Digamos, cuando el que dice verde, el otro le contesta con esto que le digo, el que dice rojo, bordó, no sé qué, medio granate, el otro le dice esto que les digo. Ahora bien, ¿cómo resolver la jurisprudencia? La jurisprudencia tiene varios casos, yo puse 2 o 3 para, digamos que, diferentes posturas, pero hay varios casos. De hecho, yo trabajo en la Cámara en Lomas y tuvimos 2 o 3 ya, y sé que las otras salas también tuvieron varios, y dijimos cosas distintas, entre sala 1, sala 2 y sala 3, o sea, y así se replica cuando uno ve la jurisprudencia a lo largo y a lo ancho del país. Este es un caso del 2017 donde se dicta sentencia de divorcio entre las dos personas que estaban casadas. El matrimonio había sido celebrado en el 93, este va un poco más allá todavía. Efecto retroactivo al 2001, fecha en que se produjo la separación de hecho, según lo manifestado por ambas partes, por lo cual estaban de acuerdo. Ahora bien, la señora interpone un recurso de apelación por la retroactividad de la sentencia a la fecha de separación de hecho, porque lo que dice es, ojo, porque al contestar demanda, rechazó la propuesta de convenio regulador, formulando una nueva, en la cual existen, además del bien denunciado, otros bienes cuyo origen no fue acreditado. Entonces, dice que esto es un acto abusivo y una maniobra fraudulenta del señor de adquirir bienes en calidad de soltero siendo casado. O sea, fraguó su estado civil en la adquisición de estos bienes, cosa que pasa muchas veces. Entonces, lo que dice la señora es, yo dije que la fecha de separación de hecho fue esa, pero el tipo acá me está embromando, vamos a decir. Qué palabra vieja, ¿no? Pero bueno, no podía decir la bestialidad que estaba pensando. Entonces dice que se modifique la resolución y que se tenga por extinguida la comunidad de ganancias al día de la notificación de la demanda o de la petición, diciendo que el ultimísimo párrafo del 480, que dice que el juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo cuando hay fraude o abuso del derecho. Es decir, ya no me importa la regla ni me importa la fecha de separación de hecho. El juez o jueza, cuando ve fraude o abuso del derecho, puede aún así modificar la sentencia en beneficio de la víctima de este hecho o acto ilícito. Bueno, acá explica un poco lo que yo les venía diciendo, no voy a repetir por cuestión de tiempo, y confirma el fallo recurrido con costas de alzada a la vencida, diciendo que la señora perdió porque ella había estado de acuerdo con la fecha de separación de hecho. Por lo cual, si hubo separación de hecho en ese momento, la justicia entendió que no se podía modificar. Pero ese era el caso como diferente a lo que veníamos charlando, ¿no? Era para completar el 480 entero. Ahora vamos a la discusión. Vuelvo al caso de Esquel del silencio, donde tienen un solo bien y es lo único que tienen para resolver. Y el señor
no compareció, no se expidió respecto de la propuesta, solamente tenemos la petición iniciada por la señora con su propuesta respecto de este bien y denunciada una fecha de separación de hecho. Entonces, la jueza Esquel dice, en cuanto a la extinción de la comunidad, la misma debe retrotraerse a la fecha de separación de hecho de los cónyuges en caso de haberse producido con anterioridad a la petición. 480. Ya sabemos qué es lo que dice. La señora señaló que eso sucedió el 26 de noviembre de 2014 y el señor nada dice. Por lo cual, como no hay obligación de contestar, como ya había dicho en la primera parte de la sentencia, no puedo determinar en este resolutorio la fecha exacta en que la separación de hecho sucedió. Y podrán las partes consensuarla o dirimirla en el trámite correspondiente. La pregunta es, ¿debe ser consensuada? Porque en realidad es un hecho fáctico que se separaron, no es, che, ¿qué fecha ponemos? Poné octubre de 2016. No, es probar cuál es, se ponen de acuerdo en cuál es, o se pelean en el proceso. ¿En cuál? Bueno, habrá que ver si es en la liquidación de los bienes o en un incidente de fecha de separación de hecho. Porque puede llegar a abrirse un incidente sobre, ver, peleemos acá y cuando tengamos determinada esta fecha, después yo la voy a usar en el proceso de liquidación. Decreta el divorcio, esta jueza de Esquel, declara disuelta la comunidad a la fecha de separación de hecho de los cónyuges, no le dice cuál, ya le dice, va a ser esa, pero discutan cuál es. Y hacer saber a las partes que a los fines de liquidar el régimen de la comunidad deberán ocurrir el trámite correcto. Por lo cual está diciendo, la fecha de separación de hecho es la que va a retrotraerse su divorcio. Muy bien, yo no sé cuál es la fecha de separación de hecho. Vayan a iniciar un nuevo proceso donde liquiden los bienes de la comunidad y ahí resuelvan la fecha de separación. Cuando tengan esa fecha, el divorcio se va a retrotraer a ese momento. Digamos, lo hizo al revés. Y es una solución. No me parece mal. Neuquén, en 2016, pasa algo parecido. Miren cómo también el lenguaje sigue estando, ¿no? La parte actora interpuso un recurso de apelación contra la sentencia que quita el divorcio vincular de las partes y declara disuelta la sociedad conyugal que tampoco, comunidad, al momento de la notificación de la demanda, que tampoco es una demanda, es una petición. Asiste razón al apelante en cuanto a que esta parte planteó expresamente que se retrajera la extinción de la sociedad conyugal al momento en que ocurrió la separación de hecho 3 de diciembre de 2011. El demandado, tampoco demandado, alude a una separación simultánea de 3 años que se sitúa en abril de 2012, por lo cual están pifiando por 4 meses. ¿Sí? Por lo cual él dice que vaya a ese momento, de que no vaya a ese momento, sino que se retraiga al momento de la notificación. Es decir, la señora dice a la fecha de separación y el señor dice al momento de la notificación de la petición. ¿Qué pasa? En el medio de ese tiempo adquirieron bienes. Obviamente que están discutiendo eso. Por lo cual, acá lo que explica lo que dice el 438, dice, indudablemente, dice la jueza de Neuquén, en autos existe desacuerdo sobre uno de los efectos del divorcio, que es la disolución de la comunidad de bienes. Por lo que, siguiendo la norma legal, tal desacuerdo debe ser ventilado y resuelto por la vía procesal pertinente. Por lo cual también lo está pateando a resolverlo en otro lado. Habla de lo que dice el 480, por lo cual hace lugar al recurso, deja sin efecto la determinación de la fecha, no solamente al momento de retratarse el divorcio, sino también a la extinción de la comunidad, y lo manda a resolverlo en el proceso de liquidación de bienes. Por lo cual, como vemos, la jurisprudencia empieza a tomar un camino de decir, bueno, ¿para qué sirve la separación de hecho? ¿Solo para la cuestión de bienes? Vayan a resolverlo allá. Lo patean allá. Y la doctrina, la verdad, es que si bien al principio estaba bastante discutida, ya son temas que no se escriben mucho ya, pero al principio sí, y había como 2 o 3 posturas bastante antagónicas. Chechile decía esto, un poco de patearlo al momento de la liquidación de la comunidad. Marisa Herrera decía al principio, bueno, como la separación de hechos es la excepción, y hay una regla, si la excepción no está, pues entonces hay que aplicar la regla. Y que después, si bien, ¿por qué Marisa decía esto? Decía, la sentencia de divorcio tiene que salir con fecha. Por lo cual, que se dicte la sentencia y se ponga la fecha, y si no se ponen de acuerdo en la excepción, separación de hechos, se aplique la regla. Independientemente de que después, en el momento de la liquidación de los bienes, puedan resolver otra fecha, que es una cuestión distinta.
Vicky Pellegrini estaba también por ahí, Solari ha escrito otras cosas, digo, pero bueno, estaba bastante discutido. Lo cierto es que la jurisprudencia ha tomado un camino de decir, pateamos a la liquidación, en general. Y después tenemos los efectos ya para adelante, que vemos en el código alimentos, no a los hijos, porque acá voy a ver entre los cónyuges, porque tenemos alimento y responsabilidad parental, que puede ser otra clase, pero entre cónyuges tenemos alimentos, compensación económica, vivienda y más. Por ejemplo, daños y perjuicios, que lo saqué, lo pongo porque también es otra clase, digo, pero los tres efectos centrales que van a ver en el código en la parte de divorcio son alimentos entre cónyuges, compensación económica y vivienda. En alimentos post-divorcio, lo que establece el 434 es muy simple, muy claro. Es, los cónyuges se deben alimentos durante la convivencia y durante la separación de hecho. 432, 433. Ahora, luego del divorcio, no se debe más nada, salvo que pacten, es decir, que en el convenio regulador lleguen a un acuerdo de que él o ella le va a pagar a él o ella tanta plata de alimentos, o de origen legal, dos causales. Una, que haya una enfermedad preexistente al divorcio y que esa enfermedad le impida autosustentarse. Y acá esta obligación va a recaer a los herederos del alimentante, que siga alimentando a la persona que está en esta situación. Y la segunda causal de origen legal es un principio de solidaridad familiar. Es decir, si hay alguien que no tiene recursos propios ni posibilidad de procurárselos, pues entonces también puede pedir una cuota alimentaria. Y este inciso B dice que se va a tener en cuenta estas tres situaciones: la edad, estado de salud de los cónyuges, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a un empleo y la atribución de la vivienda familiar, porque si la atribuye la vivienda ya tiene la vivienda asegurada, por lo cual la cuota alimentaria va a ser menor, y si no es así, puede llegar a ser mayor. Pero en ese inciso B, la obligación alimentaria no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Es decir, yo estuve casado 3 años, máximo me van a dar 3 años de alimentos. Estuve casado 2 meses, máximo 2 meses de alimentos. Y ojo, porque tampoco va a proceder alimentos si uno pide compensación económica. El mismo pide compensación. Y si pido compensación o pido alimentos. Pero estas dos cuestiones solo van para el inciso B. Es decir, que yo si tengo una enfermedad grave preexistente al divorcio que me impide autosustentarme, del inciso A, yo puedo pedir además compensación y la obligación alimentaria puede durar más tiempo que lo que duró el matrimonio. Claramente cesan los alimentos si desaparece la causa que la motivó, si la persona beneficiada contrae un matrimonio o vive en una unión convivencial, causales de indignidad, fallecimiento de uno de los otros. Bien, pero la que trae más problemas es la 1. Si desaparece, que para mí no es un problema, pero la jurisprudencia ha peleado, digamos, ¿no? Y seguramente, acá somos 87, seguro que estemos 40, vamos a ver, 44 a 43. Si desaparece la causa que la motivó, esa es la que trae algunos conflictos a nivel jurisprudencial. Vamos al primer caso fácil, rápido, que es supuesto de enfermedad grave preexistente. Es una señora y un señor que se casaron en 2003, que se divorcian, que el señor tiene una enfermedad bastante grave, que fue atendido por mucho tiempo por una medicina prepaga, que tenía por grupo familiar. Ella era la titular de esa prepaga y él estaba adherido. Acordaron verbalmente que no lo iba a sacar de la obra social por esta enfermedad, pero por consejo de sus abogados, según dijo ella en el escrito, firmado por sus propios abogados, lo desafilió. Y como él tiene esta enfermedad y es un tipo de edad avanzada, no lo toma ninguna prepaga, por lo cual queda en pampa y la vía también con su enfermedad. ¿Qué dice la primera instancia? Le da 4.000 pesos de cuota alimentaria. 4.000. Apelan los dos. Apela a él porque dice que el monto es insuficiente, porque además no puede ni siquiera pagar la prepaga. Y ella dice que él no ha demostrado que sea incapaz de trabajar y que pueda procurarse por sus propios medios los alimentos. Y que además es excesivamente alto. Ahora, ¿qué pasaba con la situación económica del alimentante? Primero que la enfermedad está aprobada, eso no hay duda, por lo cual se aplica el 434 inciso A. ¿Y cuál es la capacidad económica de la alimentante en este caso? Tiene varios campos, vive en un departamento en La Recoleta, su resumen bancario da un panorama de un modo de vida de muy alto nivel de vida. ¿Por qué? Porque tiene cargos asiduos en restaurantes de gran categoría en la ciudad, compras en moneda extranjera en Europa, Estados Unidos y Australia en exclusivas casas de ropa como Chanel y Escada,
por lo cual claramente la señora tenía un poder adquisitivo muy, muy alto. Por lo cual, miren lo que le dice la Cámara. En resumidas cuentas, con los datos aportados se verifica, sin lugar a dudas, que la señora M goza de un muy alto nivel de vida, por lo que no hay razón jurídica ni ética para que no asuma el deber de solidaridad que le corresponda. Por lo cual le aumenta el monto a 6.000 pesos más la prepaga. Por lo cual, más o menos. Pero no importa. Lo que importaba era ver cómo se demuestra esta cuestión de la enfermedad preexistente, ¿no? Como que abrir la prueba y mostrar que uno ya venía con la enfermedad y que esa enfermedad le impide autosustentarse, le impide trabajar y demás. Ahora bien, vamos al inciso 1 que yo les decía, las causales de extinción de los alimentos. ¿Qué pasa con los convenios o con los alimentos fijados antes de la entrada en vigencia del código? Tenemos los alimentos al cónyuge inocente y los alimentos convenidos o pactados entre los cónyuges. Si se pactan los alimentos, se aplican otras reglas, que son las reglas contractuales, porque todo pacto es un contrato, entonces hay que ir por esas reglas, y después vamos a ver qué pasa. Ahora, la cuestión a dilucidar es qué pasa con los alimentos del cónyuge inocente, y esto es lo que trajo, o las dos trajeron algunos problemas. Vamos al primer caso. Hubo un famoso expediente de la Justicia Nacional en el juzgado de la doctora Victoria Famá, donde ella es un proceso de divorcio por culpa, donde hay un cónyuge inocente que va a recibir alimentos en carácter de sanción al culpable. Ustedes recuerden que el culpable pagaba alimentos al inocente. Muy bien. El tipo pagó los 10.000 pesos por mes, pagó los 10.000 pesos por mes, entra en vigencia el código, y en agosto de 2015 el tipo no pagó. En septiembre no pagó, la señora pide que se lo intime a pagar. El tipo dice, yo no pago más, porque yo ya no soy más culpable por el código nuevo. Entonces, Vicky Fama saca la sentencia y dice, acá, ella aplica la primera postura que se ve acá. Se debe mantener, porque la sentencia de divorcio es una sentencia firme. Y si la culpa adquirió firmeza, la sanción de esa culpabilidad es pagar alimentos. Por lo cual, usted tiene que seguir pagando, porque eso quedó cristalizado. Cosa que no estoy de acuerdo. No le importa a nadie lo que pienso yo, digo, ¿no? Pero quiero decir lo que pienso. La segunda postura es lo que la Cámara toma, revocando la sentencia de Fama, diciéndole de ninguna manera, porque la obligación alimentaria es una obligación periódica que se vence mes a mes. Por lo cual, hasta agosto de 2015, hasta julio de 2015, yo aplico el viejo código, que el tipo estaba culpable. A partir de agosto de 2015 aplico el nuevo código, porque como es una obligación periódica, cada mes es una obligación nueva. Y si la causa que motivó esa obligación alimentaria era la culpa, como la culpa desapareció del código, pues entonces yo no lo puedo condenar al tipo que siga pagando. Por lo cual, decretó el cese de la obligación alimentaria. Esto se vio después replicado en varios fallos en diferentes jurisdicciones, y les diría que la jurisprudencia ha resuelto. La doctrina de ninguna manera lo ha resuelto, se siguen discutiendo, y cuando uno analiza quién dice cada postura, se van a encontrar con claramente un derecho de familia más conservador de un lado y más progresista del otro. Digamos, está muy marcada la postura de cada uno de estos autores y autoras que normalmente escriben cuestiones más conservadoras y cuestiones más progresistas. Los más conservadores van a ir por la primera, porque en definitiva lo que no les gusta es que se haya quitado la culpa del divorcio, y la doctrina más progresista va a ir por esta cuestión de evitar mantener esta obligación de por vida. Ahora bien, la otra cuestión que sí también está discutida es, perdón, y yo porque dije que estamos 44 a 43, ahora vamos a estar 43 a 43, porque es un debate y me parece que es buenísimo y es riquísimo y podemos discutirlo 1000 veces, digo, pero yo cada vez que doy una charla presencial, por ahí se arman los debates ahí candentes entre la gente. Y me parece que está genial, como siempre yo digo, esto no es matemática, por lo cual toda postura siempre es válida, y uno tiene que ir también a plantear lo que su cliente quiere, por lo cual vamos a tener seguramente clientes o clientas de los dos lados, y uno tiene que ser flexible y ir a plantear todo, ¿no? Después, bueno, la justicia resolverá. O los jueces y juezas resolverán a la justicia. Bueno, alimentos convenidos. Acá también hay una cuestión. Primero,
¿Los convenios firmados antes cesan con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial? Yo entiendo que no, porque son contratos. Y los contratos no se vencen por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Siguen su camino. Pero acá, la Sala K de la Justicia Nacional ha hecho algo más o menos por la mitad. Acá, a mi criterio, me parece que a la sentencia le falta un dato que nos podría echar luz sobre lo que pasó. Entonces vamos a poner las dos hipótesis, ¿no? Acá es un caso donde en abril de 2015 las partes celebran un convenio por el cual se establece una prestación alimentaria a favor de la esposa, estando ya separados de hecho. 7 meses después sale la sentencia de divorcio y el señor no paga enero de 2016, febrero de 2016, por lo cual la señora solicita que se lo intime al cumplimiento. Y la jueza rechaza y limita la pretensión basada en que cesó de pleno derecho la obligación alimentaria como consecuencia de la sentencia de divorcio. Porque lo que está diciendo acá es, ustedes firmaron un convenio estando separados de hecho. Como la separación de hecho finalizó, y ahora tenemos un nuevo estado que es el divorcio, entonces el convenio no puede seguir. Y acá a mí me parece que falta un dato que no sabemos, que no lo podemos saber, es si ese convenio que firmaron lo hicieron en miras al divorcio o lo hicieron por ese periodo. Porque si fue en miras al divorcio, porque a veces pasa que uno convenia antes que la sentencia de divorcio, claramente ese convenio era base al divorcio, al efecto posterior. Pero no lo sabemos, porque la sentencia no surge. Entonces me parece que ahí podemos hacer esa doble interpretación. Si el convenio se hizo antes que la sentencia, pero tuvo en miras al divorcio, la sentencia está mal. Porque le obligas a la señora a tener que litigar cuando ya habían acordado algo. Ahora, si fue por ese periodo, bueno, pero no lo sabemos. Esperen que... Ahí está. Pero tenemos otro proceso, y acá es un caso de Lomas, que me parece que es una buena sentencia, que es, cambia la situación fáctica. Acá lo que sucede es lo siguiente. Un divorcio en el año 95, por presentación conjunta, habían acordado en ese momento, en la audiencia, ¿se acuerdan de la doble audiencia que había antes, del 236, del Código Civil derogado? Acordaron alimentos a los hijos y alimentos de él hacia ella, el 10% de sus ingresos. Ahora bien, el señor pide 20 años después, 20, 22, 23 años después, que cese la cuota alimentaria que viene pagando hace 23 años, pactada, por lo cual si no tiene un plazo de duración, el pacto vale pacto, pero el tipo dice, yo no puedo pagar más. Y dice, ojo, porque mi situación sigue siendo la misma, y la que cambió de situación fue la alimentada. Entonces miren cómo la Cámara de Lomas viene a hacer una relectura de esta cuestión y dice, discrepo con el análisis del juez de la primera instancia que le rechaza el pedido de cese, por cuanto el actor no probó disminución de sus ingresos. Por el contrario, dice, el presupuesto que sirve para decretar la conclusión del pago de la cuota es la comprobación de que la situación económica de la alimentada se ha visto modificada. Entonces analicemos qué pasó con la alimentada, porque si este pacto fue por una cuestión de desigualdad, veamos en qué situación está hoy, después de 22 años, esta señora. Y desde que se firmó el convenio, la demandada se ha graduado como contadora, se desempeña en el ejercicio de la profesión, se compró un auto, lo vendió, se compró un modelo nuevo, es titular y o cotitular de, si no mal no recuerdo, 6 propiedades, todas adquiridas con posterioridad al divorcio, es decir que su situación se vio mejorada. En cambio, el actor sigue siendo, desde el principio de estos actuados, desde el 95, trabajador de Edenor como cablero y sigue hoy siendo cablero de Edenor. Por lo cual, dice, no hay argumentos que ameriten dejar vigente el pago de una cuota alimentaria a favor de la señora, quien hoy y desde hace varios años posee los medios suficientes para su subsistencia, por lo cual cesa la cuota alimentaria. Miren cómo se da vuelta y empiezan, en vez de indagar la cuestión o la capacidad económica del alimentante, empieza a analizarse la condición económica o las circunstancias económicas de la alimentada para cesar esa cuota alimentaria. El otro efecto es la vivienda. Acá no hay mucho para analizar. Se habla de la atribución. Acá no importa el carácter del bien. Puede ser propio, puede ser ganancial, puede ser un condominio. La atribución va a ser independiente del carácter del inmueble.
¿Qué pautas se van a tener en consideración para atribuir la vivienda a uno o a otro? El cuidado de los hijos, una situación económica más desventajosa, el estado de salud y de edad de los cónyuges, y además intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Esto está agregado por el Código Civil y Comercial nuevo, está el inciso D, porque lo que está planteando es una mirada más amplia de familia. Porque sabemos que en una vivienda no solamente vive el patrimonio y los hijos, sino que puede vivir otra persona que es parte de este grupo familiar. Y me acuerdo de una sentencia muy vieja, donde había estado discutida la atribución de la vivienda porque los hijos adolescentes de 16 y 17 se quedaban al cuidado del padre. Y la madre se quedaba al cuidado de su padre, que tenía 80 y pico de años y era ciego, y vivía hace muchos años en esa casa, y el señor ciego se manejaba con mucha facilidad por esa vivienda. Y me acuerdo que la sentencia dice, la atribución de la vivienda va para el padre con los hijos, y la Cámara revoca esa sentencia y dice, ojo, porque el más vulnerable de todos acá no son los adolescentes de 16 y 17 que están próximos a cumplir la mayoría de edad, es esta persona adulta mayor con una discapacidad. Por lo cual, da vuelta la sentencia y dice, en interés de otra persona que forma parte del grupo familiar, pues entonces atribuye la vivienda a quien va a estar al cuidado de esta persona. Y cambia. Entonces el código, basando en esta situación, y en un principio más de realidad, de que las situaciones son absolutamente variables, agrega esta cuestión para tener en consideración que puede haber otras personas que integran el grupo familiar y que tienen una necesidad más amplia que otras. Claramente, la persona que queda fuera de esa vivienda puede pedir una renta compensatoria por el uso del otro, que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble, esto es bien código, no hay mucho más que el 444. Y la otra cuestión que agrega respecto a la vivienda del Código Civil y Comercial es que esta cuestión también se va a referir cuando el inmueble sea locado o alquilado, porque sabemos que la realidad de muchísima gente es no tener vivienda propia. Entonces acá el cónyuge no locatario tiene derecho también a permanecer en esa vivienda cuando esa igual es la sede de la vivienda familiar hasta el vencimiento del contrato. Una vez que vence el contrato, tendrá que hacer un nuevo contrato a su nombre, ¿no? Y durante ese plazo que sigue vigente el primer contrato, se mantiene la obligación al pago del locatario y también las garantías que se constituyeron en el contrato, es decir, que yo vivo en esta casa que era alquilada por mi ex y los garantes son sus papás y su mamá, entonces si yo no pago, le van a reclamar al obligado y a los garantes, que no son mi familia, era mi familia, pero no lo son más. Pero eso es la importancia también de pensar en que la vivienda también puede ser alquilada y la atribución de la vivienda también está sobre esos hogares. Y la última cuestión, para terminar, es, esperen que no sé qué dice, ahí está, la compensación económica. Acá también podemos hablar un montón, pero cuestiones así básicas es que claramente tiene una mirada, como decimos, cara de mujer, perspectiva de género. Hay una tensión entre la autonomía de la voluntad y orden público, famosa tensión siempre en las relaciones de familia, y cómo interactúa con otras instituciones jurídicas, es decir, qué pasa con los alimentos, qué pasa con la vivienda, qué pasa, digamos, ¿no? Si uno tiene la atribución de la vivienda y también tiene alimentos, puede pedir compensación, cómo va a empezar a jugar de una mirada más sistémica a todos estos efectos. ¿Qué es la compensación? Uno tiene que ir al 441 o al 524 en las uniones convivenciales, que van a decir lo mismo, nada más que van a cambiar el cónyuge por conviviente, es reconocer al cónyuge, a quien el divorcio lo puso en una situación de desequilibrio económico manifiesto, un empeoramiento de la situación económica, y por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, en una situación desventajosa, por lo cual tiene derecho a pedir esta compensación. Esta compensación claramente tiene una mirada económica que se va a ver visto cancelada por un pago único, por una renta a través del tiempo, por el usufructo de determinados bienes, o como la gente quiera pactar. Puede ser que lo pacten y está todo bien. Y si no lo pactan, entonces pues verá el juez o la jueza que tenga el caso. Y obviamente hay que probar todo esto. No es que yo digo, yo que en una situación desventajosa, no. Hay que pagarlo. Y tenemos 6 meses posterior al dictado de la sentencia firme de divorcio, porque el código dice desde el dictado de la sentencia. Está mal. Es desde el dictado de la sentencia, notificada, firme, ¿no? Todo, a partir de ahí, 6 meses. Y que ese plazo se puede ir visto modificado por algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, como ha dicho la jurisprudencia en algunas circunstancias.
A falta de acuerdo, el juez lo que debe determinar para la procedencia y para el monto son, de manera enunciativa, las pautas que establece el 442. Y a mí me interesa, obviamente que va a tener en cuenta la dedicación de los hijos a la, perdón, de quien pide la compensación a la familia, la crianza y educación de los hijos, al cuidado de la casa, la capacitación laboral, el estado de salud, la edad, la colaboración prestada actividades del otro. Por ejemplo, hay un tipo que es médico y ella trabajaba de secretaria o atendía el teléfono y llevaba la agenda. Se divorcian. La mina se va de ahí, no trabaja más. Entonces se quedó sin casa, sin matrimonio, sin laburo, y no tiene derecho a pedir una indemnización laboral. ¿Por qué? Porque no era empleada, era la esposa. Digo, como miren también esto, empieza a jugar toda esta cuestión. La atribución de la vivienda familiar, pero todo esto es enunciativo. Ahora, la que más me importa o la que más va a visualizar qué es la compensación es la A. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y al fin de la vida matrimonial. Esta famosa foto que decimos, cómo entré yo al matrimonio y cómo me voy yo del matrimonio. Y cómo entró él o ella y cómo se va él o ella de ese matrimonio. Entramos los dos estudiantes. Yo soy abogado, hice mi especialización, hice mi maestría, estoy haciendo el doctorado, tengo un cargo de funcionario, concursé para juez y bla. Ella, desde que quedó embarazada, dejó su carrera y se dedicó a trabajar part-time y a criar a nuestros pibes. Nos divorciamos. Hoy tienen que insertarse en el mercado laboral con 48 años. ¿Va a tener la misma facilidad que yo? Que escribí un montón, di un montón de clases. No. Pongo un ejemplo al revés. Yo, docente de la facultad, investigador, bla. Me caso con un tipo que es ingeniero petrolero. Yo concursé para adjunto, concursé para esto, me dedican el coso de Lubacilos, estoy inventando, ¿no? Pero a él, que es ingeniero petrolero, le salió un laburo en Dubái para sacar petróleo en Emiratos Árabes Unidos. Yo me fui. 5 años. Volví, cambió el código, ocuparon mi cargo de adjunto. Es cierto, fue una decisión personal, en pos de la familia. Y en pos de la familia, yo perdí todo lo que tenía. Entonces, ojo, ahí, esa foto va a servir para ver si se ve ese desequilibrio manifiesto, ese empeoramiento de la situación, y que esta situación tuvo causa adecuada en el matrimonio y en el divorcio. No es fácil probar, pero en estos ejemplos muy burdos, por ahí son fáciles, pero después uno tiene que probar que esto sucedió, no es tan simple. Pero ahí son los casos en que la compensación va a tener lugar. Obviamente, ¿por qué decimos que tiene una perspectiva de género o tiene cara de mujer? Porque el caso común es la mujer que se dedicó al cuidado de los hijos, al mantener la casa, a cambio del señor que fue a laburar. Eso es el caso más común y por eso se habla de que la compensación tiene cara de mujer porque se ven esos casos. Ahora, no son los únicos, hay muchos otros más y en definitiva hay que probar. Y la otra cuestión compleja de la compensación es, esto yo se lo dije, por eso lo paso, es cómo cuantificar. Porque no hay un criterio de cuantificación. El código no dice cómo cuantificar. Por lo cual, la jurisprudencia y la doctrina han utilizado diferentes cuestiones. Métodos objetivos, como fórmulas matemáticas, tablas, baremos, que están publicadas en un montón de lugares. Métodos subjetivos, como ponderar circunstancias determinadas. Satisfacciones sustitutivas, es decir, bueno, si tanta plata perdió porque dejó de trabajar, ¿cuánto hubiese ganado sí? Entonces, y empezar a compensar. O métodos mixtos, es decir, usar fórmulas matemáticas, pero también utilizar ponderación de circunstancias, que quizás es la más justa. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, hago cálculos matemáticos para ver cuánto dejó de ganar. Me acuerdo un caso de Lomas, que lo charlamos mucho, porque fue el primer caso que tuvo Lomas en primera instancia de compensación económica, con una sentencia bastante original y publicada, del juzgado de familia número 5 del doctor Lulio, donde dice, bueno, ella trabajaba en una zapatería, empleada de comercio. Él tenía una mega cadena de jugueterías. Ella dejó de trabajar en la zapatería para encargarse de una cuestión determinada en la cadena de jugueterías. Era la que hacía las postas cuando faltaba un empleado, llevaba los pedidos. Se divorcian. Ella queda fuera de la empresa. Bueno, trabajó 13 años ahí. Entonces, Damián, el juez, lo que dice es, bueno, ¿cuánto hubiese ganado ella si seguía trabajando en la zapatería? Agarró el sueldo de la empleada de comercio, lo calculó por 13 años, por 12 meses, más el aguinaldo, bla, le dio una suma, no me acuerdo, supónganse, 8 millones de pesos. Ahora, ponderemos las circunstancias, la fórmula matemática. Ahora, ponderemos las circunstancias. Ella se queda con tal bien,
ella se queda la atribución de la vivienda, ella se queda con un auto, y 8 millones de pesos no hubiese tenido de una trabajando como empleada de comercio. Por lo cual empieza a ponderar esto y empieza a bajar este monto y dice, bueno, yo voy a tomar el 30% de todo esto, por lo cual me da, supónganse, 900.000 pesos, 3 cuotas de 300.000. Listo. Apelaron, pero antes del momento de la apelación llegan a un acuerdo y resuelven el conflicto. Y en vez de 3 cuotas de 300.000, hacen 6 cuotas de 150, de 120, algo así, y terminan, y la apelación se desistió. Pero fue una resolución que tuvo un método mixto. Usó una fórmula matemática, pero después empezó a ponderar las circunstancias, digamos, del caso concreto. Bueno, ese caso que yo les conté. Después tenemos otro caso de paso de los libres corrientes, que dice lo que dejó de ganar, entonces se la cuenta, y lo que le dio, 1.700.000 dio eso. Lo que se propuso en la negociación, dice, si el tipo ofreció tanto, bueno, eso tiene que ser el mínimo. Entonces, la jurisprudencia tiene un montón de posibilidades. Lo interesante es, más allá de ver cómo cuantificar, porque en definitiva cuantificar siempre termina siendo un poco arbitrario, lo vemos en los daños, lo vemos en un montón de cuestiones que se cuantifican, que si bien hay fórmulas, el código da alguna estrategia, algo, lo cierto es que siempre está esa mirada judicial o ese arbitrio judicial o esa potestad jurisdiccional que me parece que es válida, porque uno tiene que, además de aplicar la ley, hacer justicia. Y muchas veces la ley no da una respuesta justa a la gente. Para el acreedor o para el deudor, porque a veces te da un número sideral que sabes que el deudor no lo va a poder pagar nunca. Y la idea no es cagar la vida a la gente. Perdón, no quería decir una palabra y siempre digo una. Pero me entendieron lo que quería decir. Para terminar, se me ocurrió esta filmina que la había usado durante la pandemia, pero me parece que hace a lo que venimos charlando, las famosas 3C. Creatividad, porque en definitiva uno tiene que ir a pedir siempre, ¿no? Ir más allá y tener planteos novedosos. Conocer, por eso celebro estos lugares de capacitaciones, que podamos intercambiar. Cuando es virtual no hay tanto intercambio, ¿no? Pero sí conocernos, reflexionar, quedar pensándonos en algo. Y lo más importante para mí, compromiso. Si uno se compromete con el laburo, podrá hacer un mejor escrito, un peor escrito, una mejor sentencia, pero el compromiso nos va a llevar siempre a buen puerto. Así que nada, espero les haya servido. Muchas gracias. Y bueno, cualquier pregunta, acá estamos. No vi el chat, pero bueno, me dicen ustedes. Bueno, gracias. Perfecto. Si le parece, antes de terminar, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual sobre el tema del doctor, que bueno, ha sido, la verdad, muy claro, hemos aprendido mucho sobre los procesos. Gracias. Buenas noches. Buenas ¿Quién me noches. habla? Luna. Doctora, sí, exacto. ¿Cómo estás? Acá estamos. Me gustaría si podrías dar tu mirada, tu visión más allá de la cuestión jurídica, porque lo he escuchado también de colegas, cuando hablamos esto de la compensación económica y vos decías que tiene la mirada de mujer, y me refiero específicamente a esta cuestión de la elección, porque dicen, bueno, pero elegiste ser mamá, te tenés que quedar a cuidar con los chicos, y eso, ¿por qué tendría que ser una compensación económica? Lo cual me produce prurito, pero porque me gustaría que lo dijeras vos. Porque Perfecto. sí, Decime. me comprendes la idea, ¿no? Sí, perfecto. Dale. A ver, yo siempre digo que los matrimonios o las parejas, ¿no? Cualquier relación afectiva siempre tiene, o hasta las relaciones laborales, ¿no? Tienen siempre, voy a poner poco filosófico, pero quiero empezar con la idea esta para decir lo que quiero decir. Digamos, siempre tiene una idea de acordar o pactar cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver, cómo vamos a llevar nuestra vida en común? Y en esta vida en común, pareciera, desde la mirada más cultural, es que las familias eligieron, entre comillas, que los hombres se hagan a laburar y las mujeres se queden cuidando a los hijos y de la casa, ¿no? Y esa elección no es tal, porque es una elección más impuesta por la sociedad, que hoy se ve más, digamos, en jaque, porque la vida de la gente ha cambiado, sobre todo la vida de las mujeres ha cambiado, ¿no? Entonces digo, ese proyecto familiar donde se resolvió eso, ¿fue tan libre? Porque digo, ese es el pilar del matrimonio cuando yo decía la primera filmina, libertad e igualdad. Es tan libre, pero decir, bueno, pero esto lo acordaron, sí está bien, pero ese acuerdo, ¿fue tal? ¿O fue lo que la sociedad impone, que el hombre era el pater familia, encargado de la parte económica, la mujer encargada de la cuestión más familiar y más personal? Digo, entonces, por eso siempre digo, que tiene cara de mujer,
Porque claramente la compensación, acá en España llamada prestación compensatoria, en Chile también, digamos, todos los países que tienen esta figura, miran de que las mujeres muchas veces quedan en papa y la vía. ¿Por qué? Porque además, cuando empezaban a resolver las cuestiones del matrimonio, las cuestiones patrimoniales del matrimonio, se encontraban que los tipos tenían todo a nombre de ellos, que tenían nombre de sociedades, que también no sociedad existía. Entonces, la repartición siempre era para, digamos, en desequilibrio y en desprotección de las mujeres. Entonces, claramente esta figura viene de algún momento, de alguna manera, a equilibrar todos esos desequilibrios que se dieron en la vida y en la decisión no tan libre de resolver estos lugares de cada persona, cada miembro de la familia en la distribución de las tareas. ¿Digo, no? Ahora bien, ¿son los únicos casos? Claramente no. Yo el caso que les puse del profesor de la facultad y de su marido ingeniero petrolero, se dio un caso en España, matrimonio de 2 hombres, que sucedió esto. ¿Existe? Sí existe, pero son los menos. Cuando uno ve las sentencias de compensación económica en Argentina, que hay un montón ya, la gran, para no decir todas, son este caso que yo les cuento. Una mujer de avanzada edad, que estuvo 30 años al cuidado de la casa, que tenía pequeños trabajos, pero que en definitiva siempre estaba atado a algo de él, y él se va con la mega empresa, el local, el negocio, y ella se queda sin nada. Digo, entonces, y usted me puede decir, bueno, la liquidación del patrimonio. Sí, es cierto, también está la liquidación del patrimonio, pero a veces en el patrimonio no entra todo, porque hay acciones, porque hay sociedades, porque las mujeres no conocen qué es lo que tiene el tipo. Digo, esto en clase media para arriba, quiero decir, ¿no? Así que no sé si respondo un poco, Luna, a lo que vos planteabas. Sí, digamos que es que tengamos que entender esta deconstrucción respecto a la estigmatización de la mujer, que solo es la casa, los quehaceres y los niños. Exactamente. Como que de pronto el tema, el Instituto de la Compensación Económica viene a invadir el bolsillo del hombre. No estoy siendo peyorativa, sino lo estoy diciendo desde esta cuestión que como gente de derecho tenemos que ser comunicadores, porque lo escuchamos de otros colegas también, bueno, ni que hablar en los fallos, pero somos formador de formadores y a eso es a lo que voy, ¿no? Sí, tal cual. Gracias. Obviamente que, no, por favor, obviamente que esto, digamos, siempre, como todo, yo decía antes, ¿no? Esto no es matemática y es derecho, y por suerte, como ser ciencia social, vamos a encontrar un millón digamos, de opiniones, de posiciones, y todas siempre son válidas, ¿no? No todas, digo, me parece que siempre, no, piso mínimo de derechos humanos, ¿no? Está claro. Digo, pero después, nada, esto es derecho y podemos debatirlo y discutirlo. Yo, digamos, lo que digo lo pienso, lo sostengo, y me parece que la compensación económica tiene esa mirada, tiene ese camino. Obviamente, ojalá la sociedad se siga deconstruyendo y se siga construyendo de una manera diferente e igualitaria, y la compensación se va a empezar a usar mucho menos en caso de que la sociedad sea más igual. Hoy no lo es. Vamos en camino a, ojalá. Pero bueno, uno ve la jurisprudencia y son esos casos. Veremos qué pasa dentro de un par de años. Por ahí nos encontramos dentro de 5 o 10 años y vemos otros casos distintos y digo, bueno, ya la compensación económica no es para esos casos, es para otros. Bueno, ojalá. ¿Alguna pregunta? Algo que quieran decir? Por favor, que no quiero hablar yo solo, si no parece que lo único que importa es lo que digo yo y no es así. Bueno, a colación de la pregunta, también está bueno resaltar que en materia de cuota alimentaria entre hijos, que si bien no es compensación económica pura, también el cuidado que hace bueno, en este caso, la mujer, o bueno, quien tiene a cargo la crianza de los chicos, se toma en cuanto al aporte que hace el aporte que hace uno del cónyuge o conviviente como un aporte dinerario, y bueno, se tiene en cuenta al momento de la fijación de la cuota alimentaria. Entonces, como que hay cierta consonancia en otros institutos, bueno, Totalmente. el nuevo Código Civil, que bueno, fueron modificándose en base también a las nuevas relaciones de familia, bueno, la igualdad de género, bueno, situaciones de disparidad de la mujer respecto al hombre, bueno, Totalmente. el tipo de familia como existen ahora, ensambladas, monoparentales, bueno, la figura de progenitor afín, o sea, como que Sí. se fue abriendo mucho el panorama en base también a un cambio de paradigma en la forma de vivir del día a día de cada uno. Tal cual. Y después Acá Lorena. sí. Dale, perdón. No, perdón, que veo una pregunta acá en el chat dice, buenas noches. Buenas noches, excelente todo. Una pregunta. Le paso primero Gracias. la felicitación. ¿Qué sucede si la peticionante es víctima de violencia de género? ¿Está prohibida la audiencia con respecto al convenio regulador? Y si es así, ¿cómo procede para que las partes acuerden? Sí.
A ver, la ley de violencia dice que no se pueden celebrar audiencias en el marco mientras duren las medidas de protección. Es cierto que las audiencias pueden ser por apoderado, pueden plantearse por escrito la propuesta y ver, ¿no?, si la otra parte acuerda, digamos, hay herramientas. Lo que no se puede hacer es tomar la audiencia en el momento que las medidas duren. Ha sucedido. El famoso caso Farré, ¿no?, el famoso femicidio en el country. Sucedió una audiencia donde acordaron entre las cuestiones que el tipo vaya a sacar las cosas de su casa. Y así terminó. Digo, ¿no? También hay que decirlo. Obviamente, yo, digamos, en esto no voy a condenar a la jueza, digo, porque uno se puede equivocar y la equivocación fue muy grave. Digo, obviamente nadie pensaba que esto iba a pasar, pero miren la importancia de que las audiencias no se celebren y que se puedan celebrar entre abogados y abogadas, donde se pueda hacer la propuesta por escrito y que la otra parte vaya a la audiencia y bueno, esta es la propuesta que mandó, ¿no? Digo, pero la importancia de que no se hagan las audiencias en el marco de la violencia. Es cierto que eso puede, digamos, ¿cómo se dice? ¿Patear esto para adelante? Sí, porque las medidas van a tener una duración y durante esas medidas no puede haber audiencia así, digamos, cara a cara. Pero sí puede ir por apoderado, por representante, ¿no? Eso ni hablar. Y ahí también está el laburo del juzgado, me parece, ¿no? Más allá de la buena voluntad de abogados y abogadas, también del juzgado de decir, bueno, estas son las herramientas que tengo, la virtualidad puede ayudar, ¿no? O que la señora esté en un lugar en el juzgado y el señor en otro lugar, digo, que no se crucen y que haya herramientas, no sé. Digo, pienso en voz alta, pero nunca la audiencia en conjunto. Esto de estar los dos en el juzgado a veces es complicado porque están en el juzgado separados, pero cuando salen afuera también se ven, no se cruzan, ¿no? Yo siempre me acuerdo un caso también de Lomas tremendo, hace muchos años, que se cruzan en la estación de Banfield y él, bueno, no sé cuál fue la discusión y él la empuja cuando viene el tren y la mata, ¿no? Digamos, y no se habían cruzado en el juzgado, pero se habían cruzado a 10 cuadras, que es la estación de tren. Digo, es complejo. Pero bueno, esa es mi opinión. Acá hay una pregunta, la que veo nada más, por lo menos, ¿no? Lorena, pero se me fue, perdón, acá está. ¿Cómo acreditar la solvencia de una de las partes siendo esta monotributista? Bueno, eso lo tenemos mil conflictos en los alimentos también, ¿no? A los hijos. Cuando viene y dice, yo facturo esto, y es lo que, o, viste, tengo un proyecto propio y gano esto. Bueno, me parece que hay que utilizar otras herramientas más allá del monotributo. Es, che, tiene tarjeta de crédito, ¿cuánto gasta? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Mandarle el equipo técnico socioambiental a ver en qué condiciones vive. Todo eso te va a dar un panorama más, no te va a decir cuánto ganas, pero te va a dar un panorama del nivel de vida. Y teniendo un panorama del nivel de vida, uno puede empezar a decir, bueno, ¿qué puedo utilizar para ver cuánto corresponde que pague cuota alimentaria? Me acuerdo hace poquito tuvimos uno en la sala que decía, yo gano 86.000 pesos, acá tengo el recibo, con recibo. Y el tipo gastaba en la tarjeta 200.000 pesos por mes, promedio, y los pagaba de una. Sí, no ganas 86, porque si no, ¿cómo pagas la tarjeta y vivís, alquilás, tenés 2 autos, tenés un cuatri? Digo, claramente 86 no ganaba. Bueno, obviamente tuvimos en cuenta el salario, sí, más las condiciones de vida. Y ahí llegamos a un número mucho más alto de alimentos. De hecho, pagaba 100.000 pesos de alimentos, ahí está. 100.000 pesos de alimentos, ¿cómo hacía? Pagar 100.000 pesos de alimentos, 200 de tarjeta, alquilaba, y ganaba 86. Digamos, todo eso ayuda, digamos, a construir una cuestión. Pero, como siempre digo, lo que decía la última filmina, compromiso. Si el juzgado no le importa mucho indagar todo esto, te va a agarrar el 86 y te va a poner el 30% del 86. Y anda a llorarle a la iglesia. Entonces, digamos, me parece que también es construir esto, ¿no? Tratar de hacer justicia en algún punto. Sí, y flexibilidad en la prueba también, que es uno de los principios del derecho de familia. Ni hablar. Amplias para bueno, llegar a una solución más justa, bueno, darle el abordaje que el caso requiera. Sí. No, una consulta por el tema de la caducidad. Luna. ¿Quién me habla? Luna, dale otra vez, Sí. perdón, no te encontraba. Todo bien por el tema del matrimonio, la petición, las comunicaciones fehacientes, bueno, toda. Sí. Y los convivientes, porque bueno, la convivencia se puede registrar o no, y en lugares donde no se registra. Entonces, quiero finalizar la convivencia. Carta, documento, y si no me la contesta respecto al silencio, ¿qué decimos sobre eso? Carta, documento, notificación fehaciente, cesó la convivencia. Si se notificó, ya está.
Claro, por más que él no haya contestado la carta documento. Sí, obvio, ahí sí. Carácter recepticio. Sí, ni hablar. Yo voy por Ya esa. está. Exacto. Bueno, Y no, me parece porque que es la mejor, además, porque tenés fecha cierta. Se notificó una, tal día. Ya está. claro. Y si a eso le sumamos que vino al mes una mediación donde se planteó justamente, en este caso Ni era, hablar, bueno, sí. ni hablar. Pero se ve que la jueza en donde yo estoy no lo entiende así. Te Bueno. lo quería consultar. Bueno, gracias. Dale. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Acá veo una de Bárbara, perdón, creo que es la última. En el caso de hacer la petición de divorcio con una separación de hecho de hace 10 años, ¿se puede solicitar alimentos? ¿No influiría esa separación de hecho durante esos 10 años? El cónyuge le ha, perdón que no puedo, le estado enviando un monto variable y según lo que él considera le corresponde a su cónyuge, quien es ama de casa y no está me fui, pero bueno, no está en condiciones de trabajar por cuestiones de salud. Bueno, acá tenés varias cosas. Tenés, primero, el código dice 432, los cónyuges se den alimentos durante la convivencia, durante la separación de hecho. Si la separación de hecho fue 10 años, bueno, le debe, porque el matrimonio no está extinguido. Por lo cual esa separación de hecho no va a influir, porque el propio código dice que se deben. Ahora, esto de que el señor decide cuánto paga porque considera que le corresponde a ella, es una cuestión absolutamente machista, perdón, porque le pone precio a lo que corresponde, pero bueno, nada, después se tendrá que resolver. Y ojo con esto de las cuestiones de salud, porque ahí, podemos poner que salga el divorcio y empiece una nueva etapa, ahí ella tiene lo del 434 inciso A para decir, tengo una cuestión de salud que estaba vigente al momento, preexistente al momento del divorcio, aunque estén separados de hecho, porque acá lo que me pone el límite es el divorcio, pues entonces puede pedir alimentos. No sé si fui claro. Cualquier cosa, Bárbara, me decís. ¿Me he perdido alguna pregunta que no veo? Creo que después fueron respondidas todas. Sí, Bueno, por lo menos de lo que está en el chat, más las que fueron preguntando. No sé si alguien quiere hacer alguna más. De nada. Yo quiero decir que 10 menos cuarto, 74 personas, me siento satisfecho, feliz y todo. Bueno, y desde la asociación estamos muy contentos de haber contado una vez más con vos, la predisposición, bueno, todo lo que nos has enseñado en la charla de hoy, que la verdad que hemos aprendido, ha sido muy dinámica, también tuvo muy buen nivel de contenido, tuvo jurisprudencia, tuvo historicidad, así que la verdad que, bueno, de mi parte, bueno, agradecerles a todos por estar acá a esta hora, que sé que el día de semana cuesta, por haber hecho ese esfuerzo, y bueno, la verdad que me parece que valió la pena, porque la charla estuvo a la altura de las charlas que hago. Gracias. Gracias, Doc, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por estar hasta tan tarde y nos vemos, bueno, la próxima clase con vos, Pabli, y Sí, después el vengo yo y viernes después a te las 20 horas los esperamos. Dale. Sí. Y bueno, Bueno, después, sí, ya el doctor nuevamente el día 30. El día 30, también a las 20 horas, sí. Perfecto. Bueno, nos vemos el 30, entonces, pero antes al 23 con vos. Bueno, los esperamos nuevamente. Nos Gracias. vemos. Chau, chau. Bueno, buenas Suerte. noches, gracias a todos. Gracias.